Buenos días. Bueno, hoy vamos a tener la clase número 5 de la materia de biología de este curso remedial para alumnos del primer año de Escuela Secundaria Federal General Francisco J. Mújica de Tuxpan, Michoacán. Yo soy el profesor Julio César Tapia Salguero y el tema que vamos a ver el día de hoy es energías alternativas. Este tema va de la mano con la tarea que les dejé el viernes pasado, ¿ok? Bueno, primero, ¿qué son las energías alternativas? Generalmente se denomina energía alternativa aquellas fuentes de energía planteadas como alternativa a las tradicionales o clásicas, como son los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son las fuentes de energía tradicionales, como pueden ser el carbón, el gas natural y los derivados del petróleo, como la gasolina y todos los demás energías que se obtienen a partir de la combustión de estos fósiles. ¿Cuáles son estas alternativas? Son las energías renovables y algunas que no son renovables, que las vamos a ver más adelante, que también se consideran como energías alternativas. En la actualidad, los combustibles fósiles presentan fundamentalmente dos problemas. Por un lado, son recursos finitos. ¿Qué significa finitos? Que se pueden terminar, o sea, tienen un fin, tienen un determinado tiempo tienen una cantidad estimada, la cual se va acabando a través del tiempo o conforme se va utilizando, y el hombre no es capaz de producir estos combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque se forman a partir de plantas y animales fosilizados, y este proceso tarda millones de años. Entonces el hombre pues no lo puede realizar este proceso. Bueno, continuamos. Y se prevé el agotamiento de estas reservas, especialmente del petróleo, en plazos más o menos cercanos en función de los distintos estudios publicados. O sea, hay estudios que estiman más o menos el tiempo que le queda a la energía que se basa al petróleo, que son la mayoría de las fábricas, de los automóviles, de las energías eléctricas que existen en el mundo y que utilizamos actualmente, se basan a partir del petróleo. Entonces hay estudios que estiman cuánto tiempo le queda a estas energías. Es por eso que hay una gran carrera por las nuevas energías alternativas, para ver cuál va a ser la más eficaz, la que más se le acerca al petróleo en cuanto al rendimiento y otras características que vamos a ver más adelante. Por otra parte, la quema de estos combustibles libera a la atmósfera grandes cantidades de CO2, de dióxido de carbono, que ha sido acusado de ser la causa principal del calentamiento global. Por estos motivos se estudian distintas opciones para sustituir la quema de combustibles fósiles por otras fuentes de energía carentes de estos problemas. Como son las energías alternativas, se dividen en dos grandes grupos, como son fuentes de energía renovables, como puede ser la eólica, la del aire. Eólica es la energía que viene a partir del aire, la solar, a partir del sol o de la luz, y la biomasa, que son fuentes de energía que son más adelante la vamos a ver, pero la biomasa se refiere a fuentes naturales o biodegradables, las cuales se incendian o se prenden para que tengan una combustión y este combustible se pueda utilizar como energía. Es como quemar un material como la madera, como el acerrín. Más adelante lo vamos a ver, pero esto nos da energía. Eso es a lo que se refiere como biomasa. Las siguientes son la energía nuclear. Ojo con la energía nuclear. Esta no está dentro de las energías
renovables o las energías verdes o amigables con el ambiente. Sí se considera dentro de las energías alternativas porque son de diferente origen, no son del mismo origen de los combustibles fósiles. Es una energía nuclear, la cual más adelante vamos a ver los pros y los contras que tiene esta energía, pero es una energía que se está toma en cuenta como las principales posibles opciones que tiene en relevar el combustible fósil, ajá, porque brinda una gran energía a la par del petróleo, pero tiene unos contra bastante riesgosos, ajá. Incluso a lo largo de la historia han ocurrido algunos catástrofes por el uso de esta energía nuclear o el almacenamiento de esta energía nuclear. Bueno, no todos los coinciden en clasificar la energía nuclear dentro de las energías alternativas, pues al igual que los combustibles fósiles se trata de un recurso finito y además presenta problemas medioambientales importantes como la gestión de los residuos radiactivos o la posibilidad de un accidente nuclear. ¿A qué se refiere esto? También es finita, la energía nuclear es finita porque la energía nuclear se alimenta de ciertos minerales, los cuales, como son extraídos de algunas minas, también tiene un límite. Ajá. Hay una cantidad estimada de cuánto este recurso, este mineral que se explota para obtener la energía nuclear, se vaya a acabar. Los contras o los principales contras que tiene la energía nuclear es la gestión de los residuos radiactivos, o sea, qué es lo que pasa con los desechos de esta energía, cómo se elabora, ajá, cómo se almacena y cuando a veces se almacena, aún ahí no acaba el peligro porque pueden ocurrir accidentes. A lo mejor no saben mucho de este caso que ocurrió, pero había una ciudad, más que una fábrica, era una ciudad en Rusia, la cual esta ciudad estaba destinada a ser una ciudad moderna, ajá, que se basaba principalmente en la fuente de energía nuclear. Iba a ser una ciudad la cual iba a comenzar ahora pionera de la energía nuclear, como la siguiente energía del futuro. Ajá. Pero en esta ciudad, o es famosa, porque ocurrió un accidente, el accidente nuclear más fuerte que ha tenido la Tierra en su historia. Ajá. ¿Por qué fue? Pues por una mala gestión de los residuos radiactivos, por un mal manejo de esta energía, porque es muy peligrosa su, su manejo y su almacenamiento. Incluso al día de hoy, en el 2020, después de tantos años que ha pasado esto, esta ciudad no está habitada, ajá, y sigue teniendo radiación la tierra en donde estuvo o donde se expuso durante la explosión. Hay muchas teorías acerca de la energía nuclear, acerca de los contra o las consecuencias que puede tener hacia la salud del hombre, ajá, o de los animales en general, de todos los seres vivos. Ajá. Muchos de los casos de cáncer en el mundo, por ejemplo, se les asocian a esta explosión de esta planta nuclear. Ujú. Estas solamente son suposiciones porque no hay estudios concretos que declaren que en realidad esta explosión en esta parte del mundo ocasionó estos casos de cáncer. Ajá. Pero sí la energía nuclear o estar constantemente cerca de la radiación pueden ocurrir mutaciones en nuestros genes que sí pueden pasar a las generaciones siguientes y afectar a nuestra descendencia. Eso sí es un hecho. Bueno, sin embargo, la reducida emisión de CO2 de esta tecnología y la todavía insuficiente capacidad de las energías renovables para sustituir completamente a los combustibles fósiles hacen que la energía nuclear una alternativa sujeta a, a fuerte polémica. ¿Qué quiere decir esto? Que
lamentablemente las otras energías que son amigables con el ambiente o que son una mejor opción porque no son tan peligrosas para realizar su fabricación o su origen como es la nuclear, todavía no están al par. ¿Qué quiere decir que no están a la par de la energía fósil o la energía nuclear? Pues vamos a pensar que una fábrica ocupa, no sé, 1000 toneladas o 1000 voltios o como lo podemos medir la energía para que su fábrica pueda funcionar durante un día. Bueno, el combustible fósil, como lo conocemos el día de hoy, sí es capaz de brindarle esta cantidad de energía para que sus fábricas, o una ciudad completa, o un pueblo, o una casa, etcétera, funcionen adecuadamente al ritmo que estamos acostumbrados. Ujú. Bueno, las energías alternativas como es la solar, como la eólica, como la biomasa, como el biogás, todas estas energías no están todavía al nivel de demanda que tienen estas fábricas. ¿Qué quiere decir esto? Que a la larga saldría más caro para estas fábricas obtener su energía necesaria de estas energías alternativas. Y la opción que les da más fácil para sustituir el combustible fósil o el petróleo es la energía nuclear, porque esta energía nuclear es muy fuerte, es muy similar a la energía que da el petróleo. Incluso hay algunas investigaciones que demuestran que la energía nuclear puede ser incluso más eficiente que la energía del petróleo, obtenida por el petróleo. Ujú. Entonces más adelante vamos a verlo, pero está rodeado la energía nuclear de mucha polémica por Chernobyl, por la radiación, por los efectos que puede tener en el ambiente y en las personas que trabajan en la fábrica y las ciudades que están aledañas a estas fábricas. Bueno, ¿qué tipos de energía alternativa existen? La primera que vamos a hablar es la energía solar. La energía solar es aquella que obtenemos del sol. A través de placas solares se absorbe la radiación solar y se transforma en electricidad, que puede ser almacenada o volcada a la red eléctrica. Es la forma de autoconsumo eléctrico más fácil de implementar para particulares. Ujú. ¿Qué se refiere esto? Pues a lo mejor todos hemos visto estos boilers o captadores o paneles solares que se ponen para sustituir los boilers tradicionales que es de gas LP. A lo mejor ya vemos que es muy común en nuestras casas, incluso me imagino que algunos de ustedes tienen instalado estos paneles solares que están como en forma de tubos en los boilers solares, ¿no? Son dependientes exclusivamente del sol. Calientan el agua, hacen lo mismo que hacía el gas LP cuando lo prendían para calentar el agua para que se puedan meter a bañar. Eso es a lo que se refiere. Pero si lo comparamos, por ejemplo, estos paneles solares que se usan en estos boilers y los comparamos con la eficiencia del gas LP, aún no quedan a la par. Ujú. Y tienen algunas desventajas que más adelante las vamos a poder ver, pero principalmente es que dependen del clima. Ujú. Pues el sol es un recurso que está ahí y lo podríamos llamar infinito, aunque el sol sabemos que, y lo vamos a ver más adelante, que no es un recurso o no es no un organismo, sino pues es una estrella, pero no es infinita. Llega un momento en que su vida también va a terminar. Bueno, pero si lo vemos al ojo del ser humano, pues a lo mejor por el tiempo que lleva el sol, posiblemente la especie humana ya no esté y el sol siga. Ajá, entonces para nosotros lo podemos considerar como que es un recurso infinito. Bueno, en base a eso, dependiente del sol, pues también dependemos de las condiciones climáticas. Ajá, si en una semana no sale el sol adecuadamente, o sea, sí sale el sol, pero está nublado durante gran parte del día, pierde
esta captación de sol, o de energía. Entonces no está a la par. Eso es a lo que se refiere la energía solar, no está a la par del gas LP, que es un derivado del petróleo. ¿Ok? Bueno, pero se usa para particulares, como es este caso de los boilers. Dice, luego existe la energía solar termoeléctrica, que es aquella que utiliza la radiación solar para calentar un fluido, como puede ser el agua, hasta generar vapor y accione una turbina que genere una electricidad. Bueno, esta energía, esta termoeléctrica, es más compleja aún, y depende también del sol. Esto está más aunado como a almacenar la energía, en forma de vapor y poderse generar mediante una turbina y hacer la energía eléctrica. Se refiere más como a un generador de energía como en una planta o en una fábrica. ¿Ok? Bueno, pero en la energía solar sí hay algunos edificios inteligentes, por ejemplo, algunos hospitales que tienen plantas eléctricas solares dependientes del sol por si se va la energía eléctrica proveniente de derivados del petróleo, como la energía eléctrica que utilizamos hoy en día. Pero en realidad que una casa funcione, una empresa, un edificio, un hospital, etcétera, etcétera, totalmente del sol, es muy complicado, porque aún todavía se ocupan demasiados paneles solares, los costos son muy altos, todavía en muchas ciudades no están adaptados para estas energías. La demanda que se tiene en los hogares de energía es muy alta. Incluso en países como México o Latinoamérica, que a lo mejor las casas no son tan modernas, la demanda de energía es alta. Ahora imagínense en una ciudad de primer mundo como en Estados Unidos, que las casas demandan mucha energía porque tienen demasiados aparatos electrónicos, no podría la energía solar sostener esta demanda. Estarían llenas las casas de paneles solares y aún así dependerían de que el sol pegara directamente a estas placas o a estos paneles solares y el costo elevaría mucho más esta energía o obtener la energía de esta forma sería costoso. La siguiente es la energía eólica, la energía obtenida por el aire. Bueno, en esta imagen podemos ver estos como ventiladores que captan energía es como si fuera una turbina. Conforme la va moviendo el aire, va generando una energía y se va almacenando en unas baterías que tienen estos ventiladores, que son enormes, que están distribuidos en muchas partes del país, en México, incluso en el mar, porque obtienen mucho más energía en el mar porque las corrientes de aire son más fuertes. Dice, en este caso la generación de electricidad se lleva a cabo con la fuerza del viento. Los molinos de viento que hemos visto cientos de veces cuando vamos en un coche se sitúan en los denominados como parques eólicos y están conectados a generadores de electricidad que transforman la energía producida como el viento cuando hace girar estas aspas, produce energía proveniente de una energía mecánica, que es la vuelta de estas aspas a una batería que la convierte en energía eléctrica, la almacena y es así como se obtiene la energía eléctrica que puede ser utilizada para hogares, para fábricas, para escuelas, para hospitales, para lo que se requiera. ¿Ok? Bueno, pero como vimos, la energía solar, también la energía eólica depende de un recurso natural, que es el aire. Bueno, podríamos decir, bueno, el aire puede ser que haya más aire que no depende de que si está nublado o no está nublado. Claro, pero también es muy alto el costo de estos molinos, si los podemos ver molinos de viento o como ventiladores grandes. El costo de cada uno de estos es muy alto y también la vida productiva de cada uno de estos es muy corta. Entonces a la larga la producción de energía proveniente de esta fuente es muy costosa. Y volvemos a lo mismo. Las demandas de las casas, de los hospitales, etcétera, es mucha.
Entonces, para obtenerla de esta fuente, pues si pagáramos, no sé, 500 pesos al mes, a cada 2 meses, perdón, por la energía eléctrica obtenida como lo obtenemos en la actualidad por derivados del petróleo, posiblemente por una energía como es la eólica, duplicaría este precio aún más, ajá, porque los costos para obtener esta energía son más altos. La siguiente es la energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica o hidráulica es otra cosa de las energías alternativas más conocidas. Ajá, todos hemos visto fotos de estas represas. Ajá. Utiliza la fuerza del agua en su curso para generar energía eléctrica y se produce normalmente en presas. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, vamos a pensar que se beneficia de la fuerza de un río. Ajá, principalmente están en ríos porque traen una corriente y ocupan esta fuerza mecánica que tienen los ríos, ajá, por la fuerza de gravedad, que van hacia una pendiente y ya llevan una fuerza. ¿Qué hacen esto? Estas represas se construyen en ciertas partes estratégicamente colocadas donde la corriente puede ser que sea más fuerte. Ajá. ¿Cómo se hace esto? Pues se instala una presa o unos principales o pequeños bloques o muy grandes bloques, perdón, en las cuales tienen unos parecidos a la energía eólica, pero por debajo, que son como unos ventiladores, unas aspas, ajá, como si fueran unos motores de lanchas, y el agua lo que hace es que los mueve, ajá, los mueve conforme la fuerza del río, de los lagos, principalmente son en ríos, los va moviendo, y esta energía mecánica se va a unas baterías donde esta energía mecánica la van almacenando como energía eléctrica y se va resguardando esta energía para ser utilizada posteriormente para la finalidad que sea. Bueno, se ve muy amigable con el ambiente estas represas, pero no lo son. Ajá. Principalmente yo creo que esta energía, la energía hidroeléctrica, es una de las que afecta más a los ecosistemas. ¿Por qué? Porque bloquea totalmente el curso de estos ríos. Incluso hay unas represas que paran esta esta fuente natural como es el agua. Ya no llega donde tenía que llegar, la desvían. Ajá. Incluso la aprovechan esta misma agua dulce o la privatizan. O sea, hay un detrás de esta energía muy fuerte. Ajá. La expropiación del agua, del mismo recurso. Entonces, si había un ecosistema ahí donde se forma esta represa, pues se destruye. Ajá. Entonces tienen muchos retractores acerca de estas plantas o energía hidroeléctrica. Ajá. Pero es una de las fuentes más fuertes que tienen en los últimos años para poder sustituir los combustibles fósiles como es el petróleo. La siguiente es el biogás. Ajá. El biogás es una energía alternativa producida biodegra- biodegradando materia orgánica mediante microorganismos en dispositivos específicos sin oxígeno. Así se genera un gas combustible que se utiliza para producir energía eléctrica. ¿Cómo es esto? Pues aquí hay un ejemplo en imagen. Ajá. Es con el excremento de algunos animales de granja. Ajá. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que el biogás, como dice aquí, mediante la ayuda de microorganismos, o sea, bacterias, esta materia se va desintegrando y al momento de estarse desintegrando libera un gas que es el metano. Ajá, y se puede utilizar este biogás como un biocombustible. Ajá. Esta forma de generar energía es muy utilizada o tiene mucha gente que apoya esta forma de producir energía. El problema de esta fuente de energía es que se utiliza demasiada materia. O sea, a lo largo del tiempo tardas mucho tiempo para obtener energía o obtienes muy poca energía
de acuerdo al material que se utiliza. O sea, utilizas demasiado, produces muy poco para el material que se utiliza. O sea, podemos utilizar una tonelada del abono o de excremento de una granja y posiblemente pensaríamos que podríamos obtener una tonelada de biogás y a veces no pasa eso, es mucho menos la cantidad de biogás que se obtiene. Entonces a lo largo esta energía no es de las más apoyadas por esta razón. La siguiente es la biomasa. Esta energía alternativa es una de las formas más económicas y ecológicas de generar energía eléctrica en una central térmica. Consiste en la combustión de residuos orgánicos de origen animal y vegetal, con producto biodegradable, como el acerrín, la corteza y todo aquello que pueda ir al contenedor marrón. Se puede prensar un combustible que prenda fuego a modo de yesca, siendo sustituible el carbón por este producto y a gran escala pudiendo ser utilizada para producción de energía de forma renovable. Como vemos en la imagen, lo que quiere decir esto es hacer combustión, poder prender ciertas materias orgánicas o materia prima orgánica, de la que ya no se utiliza. Hay mucha materia, por ejemplo, en la madera, que la madera, cuando extraen la madera de un bosque, posiblemente de no todo de un árbol lo utilizan. Entonces estos desechos que ya no se iban a utilizar, los utilizan como las hojas, como las raíces, el acerrín que no se utiliza muchas veces, quemarlo, y obtener energía de esta combustión, pero en una central térmica, no al aire libre. ¿Qué pasaría si lo hicieran al aire libre? Pues todo este CO2 se iría a la atmósfera y sería como estar contaminando aún más, ¿no? Lo que dice la biomasa es que si lo quemen, pero en una central térmica, en donde este CO2, toda esta combustión, todo este desecho de la combustión, todo este humo que sale, o los desechos que se obtienen a partir de quemar algo, se vayan y se almacenen para poder producir energía. Y esto se puede llamar como una energía renovable. ¿Por qué? Pues porque siempre va a haber estos desechos. Va a haber desechos ya sea de origen animal o de origen vegetal. ¿Ok? Entonces lo que habla de esto habla la biomasa. Entonces es una de las energías que más tienen aprobación de los ambientalistas. O sea, los ambientalistas le ven un poquito más de opción a esta energía de la biomasa. Obviamente se tiene que perfeccionar si se tomara en cuenta esta energía para sustituir la energía fósil como es el petróleo. Se tendría que hacer a gran escala y quién sabe si a gran escala la biomasa podría rendir como es el petróleo. Pero como son energías nuevas, tienen que ir con el tiempo transformándose. También la energía del petróleo no comenzó como lo que terminó. Primero fue una energía un poco utilizada y poco conocida, y con el tiempo fue ganando a partir de la revolución industrial más más gente que apoyaba el rendimiento de esta energía. Bueno, las ventajas del uso de energías alternativas. Las energías renovables son respetuosas con el medio ambiente. La mayoría de ellas no producen emisiones de CO2, gases de efecto invernadero u otras emisiones contaminantes a la atmósfera. Al contrario, ¿qué sucede con los combustibles fósiles renovables? Con estas energías disminuye el efecto invernadero. Bueno, esta es una de las principales aportaciones o ventajas o opciones que dan los ambientalistas de que por qué es mejor usar estas energías renovables, porque dicen que el CO2, las emisiones producen menos CO2. No es que no produzcan CO2, sí producen CO2, pero en menores cantidades.
Entonces la contaminación al ambiente es menor en la producción. Ajá. Las cuales están asociadas con el efecto invernadero, con el cambio climático, ajá, con el agujero que está en la capa de ozono y provoca el calentamiento global. La siguiente es que las energías renovables son ilimitadas. Ajá. Bueno, depende cómo las veamos. Si lo vemos que es combustión como la biomasa, posiblemente podríamos decir que no lo podemos decir que son ilimitadas. Pero si hablamos como el sol o energías como el aire, podremos decir, bueno, si las podemos considerar que son ilimitadas, las podemos usar de una forma ilimitada. Contrariamente a lo que ocurre con la energía nuclear o los combustibles fósiles como el petróleo, las energías renovables se obtienen de recursos inagotables de la naturaleza y normalmente se pueden recurrir permanentemente a ellas. Claro, si es permanentemente, si es el sol o es el aire, en el agua, probablemente ahí no estamos tan de acuerdo todos que se puede recurrir permanentemente, porque el agua es un recurso, es un derecho humano, ajá, y como hemos visto las hidroeléctricas, podríamos decir que cuartean o impiden este derecho humano que es el derecho al agua, ajá. En muchas partes del mundo han tenido muchas implicaciones estas plantas hidroeléctricas porque han cortado este suministro en muchas ciudades o pueblos o incluso países, principalmente de Latinoamérica. El tercero dice, las energías renovables son más seguras para nuestra salud, principalmente porque es más sencillo su desmantelamiento, porque no es necesario que se custodien sus residuos a la hora de finalizar la explotación. ¿Qué quiere decir esto? Que no son peligrosos su almacenamiento. Las energías renovables o las energías verdes no es como que exploten o que tienen un riesgo el almacenamiento, como lo puede ser la energía nuclear o el petróleo. Ajá. Principalmente la energía nuclear, que una vez que está almacenada, tienen que ser muy cuidadosos cómo se almacena, porque si se filtra algún poco de radiación, puede afectar a las personas y al ambiente que viven cerca de este lugar donde se pueden almacenar estos residuos nucleares. Los, los residuos que dejan, por ejemplo, el petróleo, pues la mayoría de ellos se van al mar, se van al ambiente y contaminan demasiado a los ecosistemas. Eso es a lo que se refiere, que las energías renovables no hacen este daño al medio ambiente. La siguiente es, las energías renovables sortean la dependencia exterior, desarrollan la economía de las regiones o de la región, promoviendo su autonomía. Como se captan a partir del aprovechamiento de recursos naturales y estos se ubican a lo largo de la superficie del planeta, han permitido a los países desarrollar tecnologías propias, como paneles o placas solares y molinos eólicos, entre otros. Es así que a día de hoy inclusive podemos fabricar energía en nuestras casas. Ajá. Esto es uno de los principales pros que tienen estas energías, que ellas sostienen que como es una energía nueva y no está tan, o sea, no está tan monopolizada aún, que para allá va, no está tan monopolizada, le permite a cada país poder desarrollar sus energías, ajá, poder hacer sus primeras plantas hidroeléctricas provenientes del misma gestión de cada país o de cada comunidad y proveer trabajos, fuentes de trabajo para los mismos pobladores de este país o región. Ajá. Eso es lo que ellos plantean. Ajá. Y que nosotros en nuestros hogares podríamos generar en este tipo de energías, que más adelante vamos a ver que no es tan fácil, ajá, como defienden estos defensores acerca de las ventajas que tienen las energías alternativas. La última dice, las energías renovables son más beneficiosas a la hora de fomentar la ocupación,
ya que crean 5 veces más puestos de empleo que las energías convencionales. Esto se refiere principalmente porque es una energía nueva, es una fuente de energía nueva. Si la comparamos con la energía o la energía fósil o del origen del petróleo, donde están las refineras y donde convierten el petróleo para ser utilizado como gasolina o como otros combustibles, otros derivados del petróleo, no es igual. Lo que pasa es que el petróleo ha sido utilizado durante mucho tiempo y durante mucho tiempo han tenido tiempo de poder modificar o inventar máquinas para que hagan esta labor que en algún momento el hombre lo pudo hacer. Ajá. Sustituyen al hombre las máquinas en esta conversión del petróleo a energías. Obviamente las energías renovables, al ser nuevas, probablemente no tengan muchas máquinas para ayudar a este desarrollo. Entonces genera más empleo. En la actualidad, la fuente o hacer energías renovables que hacer energía tradicional. Ajá. Pero no se refiere a que sean mejores las energías alternativas, sino que por el momento ocupan más de la mano del hombre las energías alternativas y eso es benéfico para la economía de ciertos lugares donde se genera esta energía. No tanto a que es mejor la energía alternativa que la energía tradicional por otras situaciones del medio ambiente, sino simplemente esta opción habla acerca de la economía. Pero también hay desventajas del uso de energías alternativas, como cuáles son. Dice, algunos tipos de energías renovables causan efectos negativos sobre el ecosistema. No todas las energías renovables son 100% verdes, no contaminantes. La energía geotérmica arrastra a la superficie sales y minerales no deseados y tóxicos. A pesar de esto, el nivel de contaminación siempre es mayor en la proporción de energías no renovables. ¿De qué habla esto? Que no siempre o le han puesto un nombre a las energías alternativas, les ponen energías verdes y esto nos hace pensar que es amigable con el medio ambiente, pero muchas veces no es así. Habla acerca de la energía geotérmica que viene principalmente del mar. Ajá. Arrastran ciertas cosas del mar o las sales o los minerales que no pertenecen a ciertos lugares, entonces dañan ciertos ecosistemas. Ajá. También, por ejemplo, como estamos hablando, lo reiteramos de las hidroeléctricas, son construidas en ciertos lugares donde a lo mejor era una reserva natural, donde a lo mejor había un ecosistema ya muy bien definido y lo destruye por completo. Ajá. Y no vuelve nunca más a regenerarse ese lugar porque es un lugar donde la planta va a estar funcionando. Ajá. Y entre más se hagan estas plantas, más el daño va a estar haciendo al ecosistema e iniciaría como de nuevo un daño a este ambiente en el cual según las energías alternativas defienden. Ajá. Y si seguimos con esta forma de sobreexplotar los recursos, porque eso es lo que se hace también con las energías alternativas, se explotan recursos, pero de otra forma. Ajá. Entonces también tenemos que tener cuidado con esto. La energía eólica, por ejemplo, estos molinos de viento, estos ventiladores gigantes, contaminan mucho. Decimos, pues ¿cómo van a contaminar? Sí contaminan, tienen unas baterías las cuales a lo largo del tiempo que están en el mar están desechando mucho aceite, ocupan mucho aceite para funcionar estas baterías o estos almacenamientos de energía. Entonces a lo largo del tiempo van contaminando. También contaminan donde están en la zona, como sus ventiladores giran muy rápido y todo, alteran el ritmo del viento. Ajá. Y a lo mejor ya no llega igual el viento a ciertos lugares. Las aves también se desplazan territorio porque también destruyen el ecosistema donde los instalan, porque no nada más es como que instalan 10 o 100, instalan miles de estos molinos de viento y también destruyen el ecosistema. Entonces de eso también tenemos que hablar, que es una desventaja. La siguiente es, la obtención de energía renovable es irregular. Al depender de elementos naturales se puede pensar
que cuando no se dan las condiciones óptimas se deja de obtener energía. La opción es que existen medios de almacenamiento de energía muy potentes que permiten guardar tanta electricidad como demanda la red. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía es irregular, su fuente es irregular. Por ejemplo, si dependemos del sol, pues podemos decir, bueno, el sol es infinito, la energía que nos brinda es infinita. Sí, pero es irregular, no la pueden obtener 24 horas seguidas, solamente durante las horas que esté el sol. Y también dependen de las condiciones ambientales, de que el sol llegue con la misma intensidad durante todo el día, y eso no ocurre. Lo pueden sustituir a lo mejor o le pueden dar una opción con las baterías que almacenen esta energía, capten mejor la energía. Ajá. Pero también eso incrementa los costos y la demanda que se tiene. No sé si sea contraproducente en cuanto económicamente. Ajá. Probablemente aumente mucho más los costos por obtener o desarrollar estas energías. La siguiente es diversidad geográfica de los recursos. No todas las regiones disponen de los mismos recursos naturales. Por consiguiente, es imposible que obtengan las mismas cantidades y tipos de energía. Por eso decimos que las energías renovables están en desarrollo y será de largo recorrido. ¿De qué habla esto? Pues que no todos los países tienen la misma geografía, los mismos recursos. Hay muchos países que son muy pequeños, los cuales tienen muy pocos ríos o los ríos que tienen no son para poder instalar estas hidroeléctricas. Hay países donde su clima no permite que sean días soleados completamente. Ajá. No me imagino, por ejemplo, en Inglaterra, que en realidad sirvan los paneles solares, un lugar que es muy lluvioso y muy templado. Ajá. A lo mejor podrían poner otro tipo de energías, pero lo que habla esto es que las energías aún son su origen no se puede comparar con el desarrollo que tienen ahorita, por ejemplo, la energía nuclear, que ya tiene una investigación durante muchas décadas y a lo mejor tiene otras opciones de poder sustituir la energía que es del petróleo. Esto es lo que habla principalmente las energías alternativas, los pros y los contras. Una vez conociéndolos, ¿para qué nos sirve saber este tema? Pues porque estamos en una época que va a haber un cambio en algunos años. No sabemos cuántos sean todavía, pero va a haber un cambio pronto. Ajá, puede ser en 10, 15 años, donde el cambio de energías lo vamos a poder ver. Estamos muy acostumbrados a cómo demandamos la energía, que nuestra casa tenga luz, nuestros automóviles, cómo nos movemos, nuestras computadoras, nuestros celulares, pero tenemos que tomar en cuenta que todo esto se mueve a partir de energía que se obtiene del petróleo, ajá, que se convierte en diferentes fuentes, pero viene desde un mismo origen, ajá, porque hay una carrera tecnológica acerca de cuál va a ser la energía que va a sustituir esta fuente natural que es el petróleo, pues porque también hay intereses económicos, ¿no? Hay una marca, por ejemplo, que es de un científico que era Nikola Tesla, es una patente, se llama Tesla, a lo mejor la han oído, porque desarrolla tecnología alternativa, energía eléctrica. Los primeros autos eléctricos los generaron ellos, ajá. Se llama Tesla los automóviles, ajá. Hay muchas marcas de automóviles que ya han declinado a ya no elaborar a partir de ciertos años automóviles que dependan de gasolina, sino automóviles que dependan de electricidad, sean eléctricos. Ajá, porque la siguiente fuente de energía va a ser la energía eléctrica, obtenida obviamente por algunas fuentes de estas como la vimos, la solar, la eólica, la hidroeléctrica, la de biogás, ajá, la biomasa. No importa su fuente, pero de va a sostener la energía eléctrica, va a sostener al mundo. Ahora la carrera es qué tipo de energía va a ser o quién la va a hacer, ajá, a qué costo. Entonces tenemos de saber cuáles son los beneficios y cuáles no son los beneficios de estas energías. Ajá.
Los contras que tienen más estas energías alternativas, creo yo, principalmente, si no lo vemos nada más del punto de vista ecológico, es de un punto de vista económico también. Ajá, van a ser mucho más caras este tipo de energía. Sostener la energía de una casa va a ser muy, el costo va a ser muy elevado. Ajá, no va a ser a lo que estamos acostumbrados. Y aparte, no nada más es la obtención de la energía, también es la obtención de muchos de los recursos que estamos acostumbrados a utilizar. Los llantas de los carros, por ejemplo, es un producto derivado del petróleo. Obviamente en la actualidad ya hay otros productos que pueden sustituir esto, pero no en su totalidad. Estamos en la época de un cambio. Ajá. Y más en un país como México, que es un país en vías de desarrollo, el cual estas energías aún no han llegado. No crean que por tener boilers de calentamiento con solares, perdón, con paneles solares, ya nuestras casas ya son altamente tecnológicas. No, ese boiler solamente resuelve un poco lo que pasa o sustituye un boiler tradicional. El problema es sustituir la energía eléctrica que alimenta nuestros hogares. Esa sí es la demanda real, la competencia por la que el mundo está en una carrera por ver cuál es la energía que se va a utilizar. Bueno, yo les dejé una tarea, la cual era investigar ciertos tipos de energía. Bueno, en base a esta lectura, ustedes esa tarea la van a completar. Ajá, van a ver qué tipo de energía les faltó o si o pueden anotar las ventajas y las desventajas que vimos aquí. ¿Ok? Pero solamente lo van a anotar en su libreta como un apunte. Ajá, no se va a ir a la carpeta de evidencias. ¿Ok? Muy bien. Entonces sería todo.